Cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de debate organizado por estudiantes de cuarto semestre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAD. El presente video hace parte de la materia de Sistema Político Colombiano y vamos a hablar sobre la reelección presidencial en el contexto colombiano después de la creación o promulgación de la Constitución de 1991. En el presente video estamos Viviana García, Duván Jurado, Angie Loreno Huaque y Tatiana Vizcaíno. Presente. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches. Buenas noches. Para dar apertura a este debate quisiera hacer una pregunta muy importante y es, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que surge la reelección presidencial en el año del 2004 durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. ¿Ustedes consideran que esta medida era necesaria para Colombia? Buenas noches, compañeros. Bueno, la reelección presidencial en Colombia aprobada mediante el Acto Legislativo 02 de 2004 permitió que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez buscara un segundo mandato consecutivo. Esta reforma fue impulsada bajo el argumento de dar continuidad a las políticas de seguridad democrática, las cuales buscaban reducir los índices de violencia y fortalecer la lucha contra los grupos armados ilegales, según el Congreso de la República de Colombia en 2004. En un contexto marcado por el conflicto armado y la percepción de que las instituciones de Estado requerían mayor estabilidad, algunos sectores consideraron que la reelección era necesaria para consolidar avances en seguridad y desarrollo económico, según Cepeda Ulloa en 2004. Sin embargo, estos críticos señalaron que esta medida concentraba poder en el Ejecutivo, debilitando los controles democráticos y favoreciendo un posible clientelismo político, según Pizarro León Gómez en 2005. Okay. Gracias. Esa respuesta es muy interesante, ya que plantea un segundo tema y es, ¿esta reelección presidencial es negativa para las ramas del poder público? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Yo opino que sí, las reelecciones presidenciales son negativas para las ramas del poder público, porque cuando hay una reelección existe una concentración de poder, ¿sí? Y también los bandos contrapuestos entran en desventaja, porque el poder tiene que ser redistribuido, tiene que estar distribuido entre todos. Cuando hay una concentración de poder existe un control. Este control permite que la toma de decisiones de los presidentes sean beneficiosas, ¿sí?, para los intereses de los mismos, bien sea para el presidente o para los partidos políticos del cual hace parte el presidente. Otra cosa que podría decir es el poder sobre la rama judicial, donde puede intervenir para reducir o eliminar la toma de decisiones de los jueces, que son los encargados de ellos, de dar veredictos si está bien o no. Y también puedo decir que el presidente, en vez de hacer bien su trabajo y centrarse en el gobierno, se va a centrar en la reelección de la presidencia. Entonces, por eso veo que es negativo eso. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra respuesta al respecto? Sí, voy a añadir un poquito. Bueno, por lo tanto, aunque esta medida fue una solución presentada a corto plazo, el debate sobre su necesidad e implicaciones sigue siendo relevante en términos democráticos. La reelección presidencial puede comprometer una alternancia en el poder, considerando un principio fundamental en los sistemas democráticos. Es súper importante. Gracias. Vale, entonces están planteando algo muy interesante, pero en ese sentido, a futuro, ¿creen que podamos tener otra vez esta alternativa de poder reelegir a un presidente? Y de ser así, ¿qué se necesitaría para garantizar que esta medida sea positiva para el país? Gracias, Nicolás, por el uso de la palabra. En este momento no se puede llevar a cabo una reelección porque recordemos que el presidente Juan Manuel Santos, presidente que se benefició de la reelección presidencial y estuvo en un periodo de 2010 a 2018, en el 2015 presentó ante el Congreso de la República una reforma de equilibrio de poderes, eliminando la reelección de presidentes en el país.
En cuanto a la pregunta que tú haces de qué se necesita para que se garantice esta medida como positiva o funcional, pues el gobierno de turno debe gozar de una buena favorabilidad, tener una buena imagen, una excelente gestión en su Plan Nacional de Desarrollo. Un ejemplo con los contenidos y referentes bibliográficos de la unidad 2 es el proceso de paz y postconflicto que se llevó a cabo, y son procesos que se demoran un poco, y por lo menos en este caso el proceso de paz fue firmado 2 años después de la reelección en el año 2016. Gracias, Nicolás. Vale, ¿alguna otra respuesta? Angie, ¿tienes algo al respecto? Sí, para apoyar la argumentación de la compañera, pues como ella como lo dijo, hoy en día la Constitución prohíbe que mandatarios puedan acudir a la reelección, pues luego que en 2015, con la llamada reforma de equilibrio de poderes, el Congreso cerrara la posibilidad de que un presidente pudiera aspirar a un nuevo periodo. Por eso se deben permitir las elecciones libres, periódicas y justas, ya que la esencia de la Constitución del 91 es la alternancia en el poder y no en la concentración de poderes sobre el Estado de Derecho. Lastimosamente, en algún tiempo pues, se le restaron importancia como el Poder Judicial, pues que ha velado por los principios que garantizan la democracia y que positivamente ha permitido que sobreviva una política democrática en Colombia, posibilitando la consolidación de sistemas políticos en el tiempo. Si la figura de la reelección presidencial volviera, existe un control político y asimismo también un control jurídico para revisarlo. Por ejemplo, un proyecto de ley para permitir la reelección presidencial inmediata del presidente de la República pues debe ser revisada por el Congreso, obviamente con defensores que argumentan la necesidad de dar continuidad al proyecto de gobierno y detractores que temen el potencial para concentrar el poder. La discusión sobre la reelección presidencial en Colombia pues no es un tema nuevo y sigue siendo pertinente en el escenario político. Vale, muchas gracias. Ya para finalizar, pues daré unas conclusiones respecto al debate. Fue un debate muy interactivo. Claramente es un tema nuevo a tratar, teniendo en cuenta pues, el surgimiento de la Constitución del 91, pero si queremos una reelección presidencial a futuro, como lo han mencionado, lo mejor que podemos hacer es mejorar nuestras instituciones con el fin de que esta garantice que no se concentre el poder solo en el Ejecutivo. Entonces, muchísimas gracias por su participación en este debate, compañeros y compañeras. Gracias a usted, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias.